En este preciso segundo, mientras el aire entra y sale de tus pulmones en un ciclo de vida que parece garantizado por la eternidad, algo de una magnitud inabarcable para la mente humana está ocurriendo en el silencio absoluto del vacío. Imagina un cronómetro digital, uno cuyos números corren tan rápido que son solo un rastro borroso de luz blanca sobre un fondo de oscuridad total. Ese reloj no marca el tiempo que te queda de vida, sino el tiempo que le queda a nuestra galaxia tal como la conocemos. En este mismo instante, una masa colosal, equivalente a la de 1 billón de soles, se precipita hacia nosotros a una velocidad aterradora de 400.000 kilómetros por hora. No estamos hablando de un asteroide errante que podría borrar una ciudad, ni de un cometa que amenace con un invierno nuclear. Estamos hablando de una estructura que contiene cientos de miles de millones de estrellas, planetas, agujeros negros y secretos antiguos. Es una galaxia entera. Es Andrómeda. Y lo más perturbador, aquello que debería quitarte el sueño esta noche, no es que el impacto sea inevitable en un futuro lejano, sino que, en un sentido físico y científico muy real, el impacto ya ha comenzado. Aunque nuestros ojos biológicos, limitados por el espectro de la luz visible, aún no sean capaces de percibir la magnitud de la catástrofe que ya nos envuelve. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia la constelación de Casiopea con una mezcla de romanticismo y curiosidad científica. Andrómeda, o M31, según el catálogo Messier, siempre fue descrita en los libros de texto como la hermana mayor o la gemela de la Vía Láctea. Se nos enseñó a verla como un remanso de luz espiral, un objeto de una belleza sublime que servía como espejo de nuestro propio hogar cósmico. Sin embargo, la astronomía moderna, armada con ojos infrarrojos y telescopios espaciales que ven lo que antes era invisible, ha despojado a Andrómeda de su máscara de serenidad. Lo que hemos descubierto es mucho más sombrío y violento de lo que cualquier astrónomo del siglo XX se atrevió a imaginar. Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte hoy es la prueba definitiva de que nuestro patio trasero cósmico no es un vecindario pacífico, sino el escenario de un crimen en cámara lenta, una ejecución galáctica que terminará por destruir absolutamente todo lo que conocemos como nuestra galaxia, dejando en su lugar un cadáver estelar irreconocible. Para entender la magnitud de esta amenaza, debemos dejar de pensar en las galaxias como objetos aislados con bordes definidos. Tradicionalmente, vemos a la Vía Láctea y a Andrómeda como dos islas de luz separadas por un océano de vacío de 2.5 millones de años luz. Pero esa es una ilusión óptica. Alrededor de la estructura brillante de estrellas que vemos en las fotografías, existe algo llamado halo galáctico, una atmósfera invisible de gas caliente y plasma que se extiende mucho más allá del disco visible. Investigaciones recientes han revelado que el halo de Andrómeda es una monstruosidad que se proyecta a 2 millones de años luz en todas direcciones. Si haces los cálculos, la conclusión es escalofriante. Los halos de ambas galaxias ya se están tocando, ya se están mezclando. En este mismo momento, el gas de Andrómeda está penetrando el espacio que ocupa la Vía Láctea, intercambiando materia, energía y destino. La colisión no es un evento del futuro que nuestros descendientes verán. Es un proceso presente en el que ya estamos inmersos. Estamos, literalmente, dentro de las garras de Andrómeda, viviendo en las etapas iniciales de un abrazo que no tiene nada de fraternal y sí mucho de depredador. Andrómeda no es solo una vecina que se acerca, es una asesina en serie de galaxias. Cuando los astrofísicos utilizan la técnica de la arqueología galáctica, el estudio del movimiento y la composición química de las estrellas para reconstruir el pasado, lo que encuentran en M31 es un rastro de sangre cósmica. Andrómeda posee corrientes de estrellas que fluyen a su alrededor como cicatrices o restos de naufragios. Estas corrientes no son parte original de ella,
son los restos mortales, los cadáveres destrozados de otras galaxias más pequeñas que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino hace miles de millones de años. Andrómeda las despedazó con su inmensa gravedad, las despojó de su gas, desvió sus órbitas y finalmente las consumió, asimilando sus restos para hacerse aún más masiva. Es una devoradora de mundos a una escala que desafía la lógica. Y ahora, sus ojos gravitacionales están puestos en la Vía Láctea. Somos la próxima gran comida en el menú de este depredador que ha perfeccionado el arte del canibalismo estelar durante eones. Pero si el exterior de Andrómeda es inquietante, su núcleo es sencillamente una pesadilla científica. En el centro de casi todas las galaxias hay un agujero negro supermasivo, y Andrómeda no es la excepción. Sin embargo, lo que hay allí es bizarro, algo que no debería existir según los modelos convencionales de formación galáctica. El núcleo de Andrómeda presenta un disco doble de estrellas, una estructura extraña, donde dos anillos de soles giran de manera asimétrica. Los científicos creen que este núcleo de muertos vivientes es el resultado de una galaxia entera que fue literalmente masticada y cuyos restos quedaron atrapados en el pozo gravitatorio central, creando un cementerio estelar que gira perpetuamente alrededor de un agujero negro titánico. Es como mirar los restos de una cena en la boca de un monstruo que aún no ha terminado de tragar. Ese núcleo doble es un recordatorio constante de lo que sucede cuando una estructura galáctica pierde la batalla contra M31. Te conviertes en una decoración grotesca en su centro, un remolino de luces condenadas. Llegará un momento, dentro de unos 4.000 millones de años, en que el cielo de la Tierra, si es que la Tierra aún existe y hay alguien allí para mirar, se romperá. No será una noche oscura salpicada de puntos blancos. Imagina mirar hacia arriba y ver el cielo dominado por un turbillón masivo de luces, gases brillantes de color púrpura y naranja, y explosiones constantes. No serán fuegos artificiales, sino supernovas masivas, causadas por la compresión violenta del gas intergaláctico a medida que las dos galaxias se funden. La gravedad retorcerá los brazos espirales de la Vía Láctea como si fueran de plastilina, lanzando miles de millones de estrellas a órbitas caóticas. El escenario será de una belleza indescriptible, una obra maestra visual del cosmos, pero será profundamente mortal. La radiación de las nuevas estrellas naciendo en masa y la explosión de las antiguas moribundas esterilizarán vastas regiones del espacio. Cualquier sistema planetario que se encuentre en las zonas de compresión será barrido por vientos estelares de una potencia inimaginable. Y aquí es donde la verdad se vuelve personal. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con el Sol? ¿Esa estrella pequeña y amarilla que nos da la vida? Las simulaciones por computadora más avanzadas muestran un destino que es, quizás, el más perturbador de todos: la expulsión. Existe una probabilidad real y matemática de que, en medio de este caos coreografiado de gravedad y violencia, el sistema solar sea pateado fuera de la galaxia. Imagina la Tierra siendo lanzada, no hacia el corazón de la nueva galaxia fusionada, sino hacia el vacío absoluto del espacio intergaláctico. Podríamos terminar aislados en una oscuridad eterna, alejándonos para siempre de cualquier otra fuente de luz, convirtiéndonos en un sistema errante mientras vemos, a lo lejos, cómo las dos galaxias terminan su danza de destrucción. Seríamos los exiliados del cosmos, testigos mudos desde la negrura total de cómo nuestro antiguo hogar es devorado por la gigante Andrómeda. El universo no es un lugar estático ni una fotografía fija de paz eterna. Es un campo de batalla dinámico donde las estructuras más grandes que existen luchan por la supremacía. Andrómeda no es nuestra hermana, es nuestra sentencia. A medida que nos adentramos en los detalles de esta colisión invisible, debemos aceptar que lo que consideramos estable es en realidad
Una breve pausa en una historia de colisiones y asimilaciones. La verdad sobre Andrómeda es que ya estamos viviendo el final de los tiempos galácticos y lo que hoy parece una luz lejana en el telescopio es en realidad la sombra de un gigante que ya ha empezado a devorarnos. Prepárate para entender por qué el cielo nocturno nunca volverá a parecerte un lugar seguro. El reloj sigue corriendo y Andrómeda no tiene prisa, porque sabe que, al final, todo lo que vemos le pertenecerá. Imagina, por un instante, que el tiempo no es esa línea delgada y apresurada que dictan los relojes en tu pared o el pulso en tu muñeca. Imagina que el tiempo es un océano profundo, denso y oscuro, donde los siglos son apenas un parpadeo y los milenios un suspiro imperceptible. En ese océano, nosotros, la humanidad, somos apenas un destello biológico en un pequeño grano de arena llamado Tierra. Pero mientras realizas tus tareas diarias, mientras duermes, mientras amas y mientras sueñas, algo de una escala que desafía toda cordura se está desplazando a través de ese océano. Imagina un cronómetro digital, inmenso, flotando en el vacío absoluto del espacio. Sus dígitos no corren, vuelan. Son un borrón de luz blanca que descuenta los segundos de una existencia que creíamos eterna. Detrás de ese cronómetro, emergiendo de la negrura más profunda, se revela un brillo frío, majestuoso y a la vez aterrador. Es un remolino de luz plateada que parece estar quieto, pero que oculta una verdad física que debería hacernos temblar. En este preciso segundo, mientras me escuchas, una masa colosal de 1 billón de soles se precipita hacia nosotros a una velocidad de 400.000 kilómetros por hora. No es un objeto errante, no es una anomalía pasajera, es una galaxia entera, la gran galaxia de Andrómeda, y viene a reclamar el espacio que hoy llamamos nuestro. Lo que hace que esta realidad sea verdaderamente perturbadora no es solo la cifra astronómica de su velocidad o el peso inconcebible de su masa. Lo peor es que el impacto, esa colisión titánica que los libros de ciencia ficción siempre situaron en un futuro tan lejano que perdía importancia, ya ha comenzado. En este mismo momento, nuestras fronteras están siendo vulneradas, pero nuestros ojos, esas limitadas herramientas biológicas diseñadas para detectar depredadores en la sabana africana, todavía no pueden ver la magnitud del desastre que ya nos envuelve. Estamos dentro de la colisión y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Durante generaciones, la astronomía nos vendió una imagen romántica de Andrómeda. Se nos dijo que era nuestra hermana mayor, nuestra gemela en el grupo local. La veíamos en las fotografías de larga exposición como una espiral elegante, un puerto seguro de luz en medio de la nada. Sin embargo, la ciencia moderna, al despojar las capas de mitología y observación superficial, ha revelado un lado mucho más sombrío. Andrómeda no es una hermana, es una entidad depredadora que ha estado acechando en las sombras de la cosmología durante eones. Estamos ante un escenario de un crimen en cámara lenta, un proceso de aniquilación galáctica que redefinirá por completo lo que entendemos por nuestro hogar. Prepárate, porque lo que la arqueología galáctica y los telescopios espaciales de última generación han descubierto prueba que nuestro patio trasero cósmico es el epicentro de una tragedia inevitable. Para comprender por qué digo que el impacto ya ha comenzado, debemos abandonar la idea de que una galaxia termina donde terminan sus estrellas visibles. Durante mucho tiempo, pensamos que el espacio entre la Vía Láctea y Andrómeda era un vacío perfecto, un desierto de 2,5 millones de años luz donde nada ocurría. Estábamos profundamente equivocados. Alrededor de cada gran galaxia existe una estructura invisible, una suerte de atmósfera fantasmal y gigantesca conocida como el halo galáctico o el medio circungaláctico. Esta región no está compuesta por estrellas brillantes, sino por gas ionizado, plasma y polvo tan difuso que la luz lo atraviesa sin que podamos notarlo a simple vista.
Es una corona de materia oscura y gas caliente que se extiende como los tentáculos de un monstruo invisible. En el caso de Andrómeda, este halo es una monstruosidad que desafía toda lógica previa. Las investigaciones más recientes, lideradas por proyectos como el programa AMIGA del telescopio espacial Hubble, han cartografiado esta región utilizando la luz de cuásares distantes. Imagina que el halo de Andrómeda es una densa niebla y que los cuásares, situados a miles de millones de años luz detrás de ella, son linternas en la distancia. Al analizar cómo la luz de esas linternas es absorbida por la niebla de Andrómeda, los científicos descubrieron algo espeluznante. El halo de M31 se extiende por más de 2 millones de años luz en todas direcciones. Si pudieras ver ese halo de gas con tus propios ojos en una noche despejada, no verías un pequeño punto en el cielo. Verías una estructura que ocuparía el ancho de 100 lunas llenas, dominando por completo el firmamento nocturno. Aquí es donde la realidad se vuelve asfixiante. Si el halo de Andrómeda se extiende por 2 millones de años luz y el de la Vía Láctea tiene dimensiones similares, la conclusión matemática es ineludible. Los bordes exteriores de ambas galaxias ya se han entrelazado. No estamos esperando a que las galaxias se encuentren. Ya estamos inmersos en su abrazo. En este instante, átomos de gas que pertenecieron a las fronteras exteriores de Andrómeda están chocando con el gas de la Vía Láctea. Hay un intercambio de materia, una fricción invisible que está calentando el plasma en las afueras de nuestra galaxia. La colisión no es un evento del futuro que ocurrirá en 4.000 millones de años. Ese es solo el momento en que los núcleos densos de estrellas se cruzarán. Pero el evento físico, el contacto inicial, la violación de la soberanía galáctica, es un proceso del presente. Estamos viviendo dentro de los primeros latidos de una fusión violenta. Imagina dos fantasmas caminando el uno hacia el otro en una habitación oscura. Sus cuerpos parecen distantes, pero sus túnicas, largas, etéreas y semitransparentes, ya se han rozado, ya se están enredando. Eso es lo que le está pasando a la Vía Láctea. Estamos siendo envueltos por el halo de Andrómeda, un velo de gas que contiene la firma química de miles de millones de años de historia violenta. Este halo no es solo gas pasivo, es un cementerio químico. Contiene elementos pesados, restos de supernovas y restos de otras galaxias que Andrómeda ya ha devorado en el pasado. Al respirar metafóricamente ese gas, nuestra galaxia está comenzando a asimilar la toxicidad de un depredador que nunca ha dejado de crecer. Este abrazo inicial es el preludio de una transformación radical. A medida que estos halos se mezclan, se producen ondas de choque que la tecnología humana apenas está empezando a detectar. El gas se comprime, la temperatura aumenta y el equilibrio gravitatorio que ha mantenido a la Vía Láctea estable durante tanto tiempo empieza a sentir las primeras vibraciones de inestabilidad. Es una perturbación sutil, imperceptible para nuestras vidas de menos de un siglo, pero para el cosmos es el sonido de una campana que anuncia el inicio del fin. ¿Por qué debería esto perturbarnos hoy? Porque cambia nuestra posición en el universo. Ya no somos habitantes de una isla solitaria y segura. Somos refugiados en una estructura que está siendo invadida. La noción de vacío entre nosotros y Andrómeda ha muerto. Ahora sabemos que el espacio intergaláctico es, en realidad, un tejido conectivo de materia que nos une a nuestro verdugo. Cada vez que miras al cielo, debes entender que no estás mirando a una vecina lejana. Estás mirando al núcleo de una tormenta que ya ha tocado tierra. La magnitud de este encuentro es tal que incluso la luz se queda corta para describirlo. 400.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que el abismo se cierra. Para que te hagas una idea, esa velocidad permitiría dar la vuelta al mundo en menos de 6 minutos. Y no es un proyectil pequeño lo que se mueve. Es una estructura que contiene 1 billón de masas solares. La inercia de Andrómeda es imparable. No hay fuerza en el universo conocido,
aparte de la expansión misma del espacio a escalas mucho mayores, que pueda detener este encuentro. Es una cita con el destino escrita en las leyes de la gravedad de Newton y Einstein. Pero hay más. Este halo que ya nos rodea es el rastro de una asesina. Al estudiar su composición, los astrónomos han encontrado nubes de alta velocidad, fragmentos de gas que se mueven de manera errática y que no encajan con la rotación normal de una galaxia saludable. Estos fragmentos son los restos de las comidas anteriores de Andrómeda. Ella es una entidad que ha crecido a base de canibalismo. Cada vez que ha absorbido una galaxia enana, su halo se ha vuelto más denso, más complejo y más extenso. El hecho de que sus fronteras ya nos estén tocando significa que hemos entrado oficialmente en su esfera de influencia. La Vía Láctea ha dejado de ser una entidad independiente para convertirse en una presa que ya ha sido marcada por el rastro químico de su cazador. La astronomía solía ser una ciencia de contemplación pasiva, de observar luces distantes y maravillarse ante su belleza. Hoy se ha convertido en una forma de medicina forense y de inteligencia militar. Estamos analizando los movimientos de un gigante que se nos viene encima. La revelación de que el halo de Andrómeda ya nos envuelve es el equivalente cósmico a descubrir que el agua de un tsunami ya está llegando a tus pies, aunque la gran ola todavía parezca estar en el horizonte. La inundación ha comenzado. El gas de Andrómeda está filtrándose en los bordes de nuestra galaxia, contaminando nuestro espacio con su presencia. En los próximos milenios, este proceso solo se intensificará. La mezcla de estos halos invisibles preparará el camino para la verdadera carnicería estelar. Pero el primer paso, el tapa inicial de esta historia, es aceptar que el aislamiento ha terminado. La gran galaxia de Andrómeda no es un objeto de estudio, es un proceso en curso del cual formamos parte. Estamos dentro de la colisión. Estamos respirando el halo de una devoradora de mundos. Y mientras el cronómetro digital de la eternidad sigue descontando los segundos a una velocidad frenética, la luz fría de M31 brilla con una intensidad que, si pudiéramos verla en toda su gloria invisible, nos cegaría con la certeza de nuestra propia desaparición. Este es solo el comienzo. Hemos establecido que la invasión ya ha ocurrido en los niveles más sutiles de la materia. Pero para entender realmente a qué nos enfrentamos, debemos mirar hacia atrás, hacia el pasado sangriento de nuestra hermana mayor. Porque Andrómeda tiene una historia escrita en las estrellas que ha despedazado, y esa historia es el espejo exacto de lo que le espera a la Vía Láctea. No estamos ante un accidente astronómico, estamos ante el modus operandi de una asesina serial cósmica que nunca deja testigos. Y nosotros, por primera vez en la historia de nuestra especie, estamos empezando a leer su expediente criminal. Para entender hacia dónde nos dirigimos y cuál será el destino final de la Vía Láctea, primero debemos convertirnos en investigadores forenses del cosmos. En la astronomía moderna existe una disciplina fascinante y a la vez aterradora llamada arqueología galáctica. Al igual que un arqueólogo terrestre excava en la arena para encontrar los huesos de una civilización perdida, los astrónomos utilizan los telescopios más potentes del mundo para excavar en los estratos de luz de la galaxia de Andrómeda. Lo que han encontrado no son solo estrellas y gas, han encontrado un expediente criminal. Andrómeda no es la estructura armoniosa y pacífica que aparenta en las fotografías de larga exposición. Es, en términos científicos rigurosos, una asesina en serie de galaxias. Su historia está escrita con los restos desmembrados de aquellos sistemas estelares que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino gravitatorio mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre la Tierra. Imagina que entras en una habitación que parece estar en orden, pero al encender una luz ultravioleta, las paredes revelan salpicaduras de sangre y fragmentos de evidencia que cuentan una historia de violencia oculta. Eso es exactamente lo que sucede
cuando observamos a Andrómeda fuera del espectro visual común. Cuando analizamos la distribución de sus estrellas más externas, lo que vemos no es un disco uniforme, sino un caos de corrientes estelares. Estas corrientes, conocidas como stellar streams, son largas y delgadas cintas de estrellas que se extienden por cientos de miles de años luz, envolviendo el cuerpo principal de la galaxia como si fueran los jirones de una capa vieja y rota. Pero esas estrellas no pertenecen originalmente a Andrómeda. Son los restos mortales, los esqueletos de galaxias más pequeñas que fueron capturadas por el campo gravitatorio de M31, estiradas hasta romperse y finalmente devoradas. El proceso es de una crueldad física absoluta. Cuando una galaxia satélite se acerca demasiado a Andrómeda, comienza a experimentar lo que los astrofísicos llaman fuerzas de marea. No pienses en las mareas suaves del océano. Piensa en una fuerza de tracción tan desigual que el lado de la galaxia pequeña, que está más cerca de Andrómeda, es atraído con mucha más fuerza que el lado lejano. Esta diferencia de presión gravitatoria actúa como una gigantesca trituradora invisible. La galaxia víctima comienza a estirarse, perdiendo primero sus nubes de gas, luego sus estrellas periféricas y finalmente su propio núcleo. Andrómeda no mata de golpe, desmantela a sus presas pieza por pieza, estrella por estrella, a lo largo de miles de millones de años, en un festín de canibalismo cósmico que deja un rastro de escombros de luz en el vacío. Uno de los descubrimientos más impactantes de la última década es el hallazgo de lo que los científicos llaman la Gran Corriente Estelar de Andrómeda. Es una estructura masiva de estrellas que parece fluir desde el borde de la galaxia hacia su centro. Al analizar la composición química de estas estrellas, su metalicidad, los investigadores confirmaron lo que muchos temían. El ADN de estas estrellas es completamente diferente al de las estrellas nativas de Andrómeda. Son extranjeras. Pertenecieron a una galaxia que ya no existe, una entidad que fue borrada del mapa cósmico y cuyos habitantes solares ahora vagan como fantasmas por el jardín de su asesina. Se estima que Andrómeda ha consumido al menos una docena de galaxias significativas en los últimos 10.000 millones de años, acumulando masa y poder con cada comida. Pero hay un caso en particular que hiela la sangre de los astrónomos, un evento que ocurrió hace unos 2.000 millones de años y que sirve como el tráiler de lo que nos sucederá a nosotros. Los científicos han identificado los restos de una galaxia masiva, bautizada provisionalmente como M32P. Esta no era una galaxia pequeña y débil, era una gigante, la tercera más grande del grupo local, después de Andrómeda y la Vía Láctea. Era casi tan grande como nosotros. Sin embargo, Andrómeda la despedazó por completo. Lo único que queda de esa colosal estructura es un pequeño remanente denso que hoy conocemos como la galaxia satélite M32. Es como encontrar el cráneo de una víctima en el sótano de un depredador. M32 es el corazón endurecido de una galaxia que una vez fue gloriosa, ahora condenada a orbitar eternamente a su captora, siendo despojada lentamente de sus últimas estrellas. Este descubrimiento cambió las reglas del juego. Si Andrómeda fue capaz de destruir y asimilar a una galaxia del tamaño de M32P, la Vía Láctea no tiene ninguna posibilidad de salir ilesa. No somos rivales para un monstruo que ha perfeccionado la técnica del canibalismo a gran escala. La arqueología galáctica nos muestra que Andrómeda es una experta en la guerra gravitatoria. Su halo exterior está plagado de estas corrientes de escombros, nubes de gas que todavía vibran con la energía del impacto y cúmulos globulares que fueron robados de otras galaxias. Es una ladrona de mundos. Para visualizar la escala de este canibalismo, imagina que cada estrella es un testigo silencioso. Los astrónomos utilizan una técnica llamada censo de poblaciones estelares. Al observar los colores y las temperaturas de millones de estrellas individuales en Andrómeda, pueden reconstruir el árbol genealógico de la galaxia.
Lo que han encontrado es un rompecabezas de piezas que no encajan. Hay estrellas jóvenes en lugares donde solo debería haber estrellas viejas, y hay nubes de gas que giran en la dirección opuesta al resto de la galaxia. Esto es la prueba irrefutable de una digestión incompleta. Andrómeda todavía está procesando los restos de sus últimas víctimas. Es un organismo cósmico en constante estado de consumo. La Vía Láctea, por su parte, también ha tenido un pasado violento, pero palidece en comparación. Nuestra galaxia ha consumido galaxias enanas mucho más pequeñas, como la de Sagitario, pero lo ha hecho de manera más lenta y menos destructiva. Somos, por así decirlo, un depredador menor, un recolector de migajas. Andrómeda, en cambio, es el depredador alfa del grupo local. Su masa total es un tema de debate, pero los datos más recientes sugieren que es significativamente más masiva de lo que creíamos, especialmente cuando se tiene en cuenta su inmenso halo de materia oscura. Esa materia oscura actúa como un pegamento gravitatorio que atrapa a las galaxias vecinas mucho antes de que haya contacto visual. La pregunta que atormenta a los científicos no es si Andrómeda nos atacará, sino cómo será el proceso de desmembramiento. Al mirar a las víctimas del pasado, podemos ver el patrón. Primero, Andrómeda nos robará nuestras galaxias satélites. Las nubes de Magallanes, esas dos pequeñas galaxias que vemos desde el hemisferio sur, serán las primeras en ser arrancadas de nuestra órbita. Serán los aperitivos. Luego, la gravedad de Andrómeda empezará a distorsionar la forma de nuestra espiral. La Vía Láctea, que hoy es un disco plano y elegante, empezará a curvarse y a retorcerse como una hoja de papel en el fuego. Este pasado asesino de M31 no es solo un dato curioso para los libros de texto, es una advertencia biológica y física. Cada vez que Andrómeda consume una galaxia, su brillo aumenta, su tasa de formación estelar se dispara temporalmente y su agujero negro central se vuelve más hambriento. Estamos viendo a una entidad que se fortalece con la muerte de sus vecinos. La arqueología galáctica ha quitado la máscara de hermana gemela a Andrómeda para revelar un rostro de una ferocidad incalculable. Lo más inquietante es que, al observar las corrientes estelares de Andrómeda, nos estamos mirando en un espejo del futuro. Esas cintas de luz que hoy vemos alrededor de M31, esos restos de galaxias olvidadas, son el lugar donde terminarán nuestras propias estrellas. El Sol, la Tierra y todo lo que conocemos se convertirá, eventualmente, en una de esas corrientes de escombros, un rastro de polvo dorado en el halo de una galaxia que no conoce la piedad. No habrá un funeral, no habrá un monumento. Solo seremos un aumento del 1% en la masa de Andrómeda, una nota al pie de página en su largo expediente de conquistas. A medida que los telescopios como el James Webb y el futuro Nancy Grace Roman analicen más de cerca estas corrientes de estrellas, seguiremos encontrando más pruebas del pasado depredador de Andrómeda. Cada nuevo flujo estelar descubierto es el nombre de una galaxia que ya no existe. El vecindario cósmico que considerábamos tranquilo es en realidad un cementerio, y nosotros estamos caminando directamente hacia la fosa abierta que Andrómeda ha estado cavando durante eones. Pero el horror no se limita solo a la periferia o a las estrellas que han sido arrancadas. Si queremos ver el verdadero rostro de la locura cósmica, debemos dirigir nuestra mirada hacia lo más profundo de Andrómeda, porque si sus bordes externos son un cementerio de galaxias, su centro es algo mucho más bizarro y aterrador. Allí, en el corazón mismo de la asesina, yace una anomalía que desafía todas las leyes de la física galáctica, un núcleo de muertos vivientes que revela que Andrómeda no solo destruye galaxias, sino que las mantiene en un estado de tortura gravitatoria perpetua. Y ese será nuestro próximo destino en este viaje hacia la verdad perturbadora de M31. Si el exterior de Andrómeda es un campo de batalla sembrado de los restos de galaxias desmembradas,
Su corazón es algo mucho más profundo, oscuro y científicamente perturbador. Para entender la verdadera naturaleza de nuestra futura verduga, debemos dejar atrás las corrientes estelares de la periferia y sumergirnos en el abismo de su núcleo. Durante décadas, los astrónomos observaron el centro de M31 con una mezcla de confusión y asombro. Lo que veían a través de los telescopios terrestres era una mancha brillante, una concentración de luz que parecía normal para una galaxia espiral. Pero cuando el telescopio espacial Hubble apuntó su ojo agudo hacia ese centro neblinoso, la imagen que devolvió no fue la de un corazón galáctico convencional. Lo que encontró fue una estructura bizarra, una anomalía que desafía las leyes de la formación estelar y que los científicos han llegado a describir como un núcleo de mortos vivos. En el centro de casi todas las galaxias reside un monstruo, un agujero negro supermasivo. Nuestra Vía Láctea tiene a Sagitario A, una entidad colosal con la masa de 4 millones de soles. Es una cifra impresionante, pero palidece, casi hasta la insignificancia, cuando se la compara con el Titán que habita en el centro de Andrómeda. El agujero negro supermasivo de M31 tiene una masa estimada de 140 millones de soles. Es un pozo gravitatorio de una potencia tan devastadora que no solo domina el movimiento de las estrellas cercanas, sino que ha moldeado una necrópolis estelar a su alrededor que no tiene parangón en nuestro vecindario cósmico. Sin embargo, lo que realmente quita el sueño a los astrofísicos no es solo el tamaño del agujero negro, sino lo que gira a su alrededor. El Hubble reveló que Andrómeda tiene un núcleo doble. A primera vista, parece que la galaxia tiene dos corazones, dos centros de luz, que compiten por el dominio. Pero la realidad es mucho más extraña. No se trata de dos núcleos separados, sino de un disco doble de estrellas, una estructura asimétrica y excéntrica que no debería poder mantenerse estable durante eones, y que, sin embargo, allí está. Imagina un carrusel de pesadilla donde las estrellas no giran en círculos perfectos, sino en elipses alargadas, como si estuvieran siendo estiradas y retenidas al mismo tiempo por una mano invisible de una fuerza inconmensurable. Esta estructura se divide en dos componentes principales, conocidos técnicamente como P1 y P2. P1 es el disco más brillante y lejano del agujero negro, compuesto principalmente por estrellas rojas viejas, soles que han visto pasar miles de millones de años y que ahora se encuentran atrapados en este baile macabro. P2, por otro lado, es un disco más pequeño y azulado que se encuentra justo en el centro, rodeando directamente la singularidad del agujero negro. Lo que hace que P1 sea tan brillante no es que tenga más estrellas, sino que las estrellas pasan más tiempo en el punto más alejado de su órbita elíptica, creando una acumulación visual de luz, una especie de atasco de tráfico estelar en el borde del abismo. ¿Cómo llegó Andrómeda a tener un corazón tan deforme? Aquí es donde la narrativa de la asesina en serie se vuelve aún más sombría. La teoría más aceptada hoy en día es que este núcleo doble es el resultado directo de una digestión incompleta. Hace miles de millones de años, Andrómeda no solo despedazó a una galaxia vecina en sus fronteras, sino que se tragó el núcleo entero de otra galaxia masiva. Ese núcleo, compuesto por miles de millones de estrellas y quizás su propio agujero negro, no fue destruido de inmediato. En lugar de eso, quedó atrapado en el pozo gravitatorio de Andrómeda, siendo masticado por las fuerzas de marea durante eones, pero sin llegar a ser absorbido por completo. Lo que vemos hoy en el centro de Andrómeda es, literalmente, el cadáver de una galaxia que fue devorada y cuyos restos quedaron orbitando el estómago del depredador. Es un cementerio estelar que gira perpetuamente, un recordatorio de que Andrómeda no solo mata, sino que conserva los trofeos de sus víctimas en su lugar más sagrado. Esas estrellas viejas y rojas del disco P1 son los ciudadanos de un mundo que ya no existe.
Una civilización galáctica borrada de la historia, cuya única huella es este brillo excéntrico en el corazón de su conquistadora. Son muertos vivientes, porque, aunque siguen brillando, han perdido su hogar, su estructura y su destino original. Ahora solo sirven para alimentar la masa y la leyenda de M31. Pero hay un misterio aún más profundo en este cementerio: el disco azul, P2. Las estrellas azules son, por definición, estrellas jóvenes, masivas y de vida corta. En el entorno violento y radioactivo que rodea a un agujero negro de 140 millones de masas solares, no debería haber guarderías estelares. La gravedad extrema debería desgarrar cualquier nube de gas antes de que pudiera colapsar para formar una estrella. Y sin embargo, allí están. Un anillo de estrellas jóvenes rodeando el abismo más absoluto. Este fenómeno se conoce como la paradoja de la juventud. ¿Cómo pueden nacer estrellas en medio de una necrópolis? La respuesta es tan violenta como el resto de la historia de Andrómeda. Se cree que las mismas fuerzas de marea que despedazan galaxias pueden, en condiciones de presión extrema, comprimir el gas a niveles tan brutales que fuerzan la ignición de nuevos soles. Es una forma de vida que nace de la destrucción pura. Andrómeda utiliza los restos de gas de las galaxias que ha canibalizado, los concentra en su centro y bajo el peso de su agujero negro titánico, crea una nueva generación de estrellas que están condenadas desde su nacimiento. Son estrellas que brillan con una luz azul intensa, pero que morirán jóvenes, consumidas por la proximidad de la singularidad, o explotando como supernovas, en un entorno donde nadie podrá sobrevivir a su radiación. Imagina por un momento lo que sería vivir en un planeta, orbitando una de esas estrellas, en el centro de Andrómeda. El cielo no conocería la noche. Estarías rodeado por un enjambre de soles rojos viejos, por un lado, y el brillo cegador y mortal del disco azul por el otro. Y en el centro de todo, ocupando una porción masiva del firmamento, la sombra absoluta del agujero negro, distorsionando la luz de las estrellas del fondo en un anillo de fuego de Einstein. Sería un paisaje de una belleza aterradora, pero un lugar donde la vida, tal como la entendemos, sería físicamente imposible. Es un entorno diseñado por la violencia y mantenido por la muerte. Este núcleo de muertos vivientes es una advertencia directa para la Vía Láctea. Cuando nuestras dos galaxias se fusionen, nuestros núcleos no simplemente se saludarán y se mezclarán en paz. Habrá una batalla de titanes. El agujero negro de Andrómeda, con su masa 35 veces superior al nuestro, comenzará a hundirse hacia el centro de la nueva estructura combinada. Sagitario A, el corazón de nuestro hogar, será capturado por la gravedad de la gigante M31. Los dos agujeros negros entrarán en una espiral de muerte, un baile que durará millones de años y que emitirá ondas gravitacionales que harán vibrar el tejido mismo del espacio-tiempo en todo el grupo local. En este proceso, las estrellas que hoy forman el núcleo de la Vía Láctea sufrirán el mismo destino que las víctimas anteriores de Andrómeda. Serán estiradas, desviadas de sus órbitas seguras y arrojadas a este disco excéntrico de escombros. Nuestro propio Sol, si todavía existe en esa época, podría terminar formando parte de ese cementerio, una pequeña luz amarilla perdida entre los restos de galaxias olvidadas, girando alrededor de un monstruo que no recuerda sus nombres. Lo que el Hubble y otros observatorios nos han mostrado es que el centro de Andrómeda es un lugar de caos organizado. No hay la simetría que esperarías de una estructura natural que ha evolucionado en aislamiento. Todo en el núcleo de M31 grita que ha habido una intrusión, una violación de la paz galáctica. Es el estómago de la bestia, donde todavía se pueden ver los trozos de su última comida. La existencia de este núcleo doble es la prueba física más contundente de que Andrómeda es una devoradora activa, una entidad que no se detiene ante nada y que tiene la capacidad de reescribir
la arquitectura de las galaxias que consume. A medida que profundizamos en el estudio de este núcleo, nos damos cuenta de que la perturbadora verdad sobre Andrómeda no es solo que viene hacia nosotros, sino que es una entidad que transforma todo lo que toca en una versión distorsionada y macabra de lo que fue. No hay fusión en el sentido amistoso de la palabra, hay asimilación. El núcleo de la Vía Láctea desaparecerá. Sus estrellas serán reclutadas para el servicio en la necrópolis de M31, y el resultado final será una galaxia elíptica gigante, una lactómeda, que no tendrá nada de la elegancia espiral que hoy define a nuestro hogar. Pero antes de que lleguemos a ese final definitivo, antes de que el núcleo de la Vía Láctea sea masticado y escupido en forma de disco doble, habrá un momento de transición, un momento en el que el cielo mismo de la Tierra se convertirá en un escenario de fuegos artificiales mortales, porque la colisión de los núcleos es el acto final, pero el preludio, el momento en que las nubes de gas de ambas galaxias choquen por primera vez con toda su fuerza, creará una noche que romperá el cielo para siempre. Y es hacia ese futuro visualmente espectacular, pero biológicamente catastrófico, hacia donde debemos dirigir nuestra atención ahora, porque la belleza de lo que viene es solo la máscara de una destrucción total. Para comprender el destino de nuestro firmamento, primero debemos aceptar una verdad que hiere nuestro orgullo humano: el cielo nocturno que conocemos, ese tapiz de estrellas fijas y constelaciones milenarias que guiaron a navegantes y poetas, es una ilusión de estabilidad, es una fotografía congelada en un momento irrelevante del tiempo cósmico. Lo que hoy llamamos la paz de las estrellas es, en realidad, la calma que precede a la tormenta más devastadora que nuestro rincón del universo haya experimentado jamás. Dentro de aproximadamente 4.000 millones de años, la humanidad, o lo que sea que haya evolucionado de nosotros, no reconocerá el cielo. No será simplemente un cambio de posición de las estrellas. Será la noche en la que el cielo, literalmente, se romperá. Imagina que pudieras sentarte en una colina de una tierra futura y acelerar el tiempo. En los primeros 2.000 millones de años, notarías que la pequeña mancha neblinosa que hoy llamamos Andrómeda comienza a crecer. Al principio, es un disco sutil, una segunda Vía Láctea que aparece en el horizonte, compitiendo en brillo con nuestra propia banda galáctica. Pero a medida que la gravedad acelera el encuentro, Andrómeda deja de ser una invitada para convertirse en una invasora. Se expande hasta ocupar la mitad del firmamento. Sus brazos, espirales, se vuelven visibles a simple vista, incluso durante el día, como filamentos de luz plateada que cortan el azul de la atmósfera. Sin embargo, lo que ocurrirá después no es una transición suave, sino una metamorfosis violenta y resplandeciente. Cuando dos galaxias colisionan, ocurre algo paradójico. Las estrellas individuales casi nunca chocan entre sí. El espacio entre los soles es tan vasto que es como si dos enjambres de abejas, separados por kilómetros de distancia, se cruzaran. Las abejas pasarían de largo sin tocarse, pero las galaxias no son solo estrellas. Son, sobre todo, inmensas reservas de gas y polvo interestelar. Y a diferencia de las estrellas, las nubes de gas de la Vía Láctea y de Andrómeda sí chocarán. Y lo harán con una violencia que encenderá el cosmos. Este fenómeno es lo que los astrónomos llaman un starburst o brote estelar. Imagina dos bancos de niebla colisionando a velocidades hipersónicas. La fricción y la compresión resultantes harán que el gas, que ha estado tranquilo durante eones, colapse sobre sí mismo. El cielo se llenará de guarderías estelares masivas. Veremos nubes de gas de color magenta y rosa eléctrico, nebulosas de miles de años luz de extensión que brillarán con una intensidad feroz. Miles de millones de nuevas estrellas nacerán casi al mismo tiempo, bañando nuestro sistema solar en una luz azulada y cruda. El cielo nocturno ya no será negro, será un lienzo de colores vibrantes, una nebulosa global
que envolverá la Tierra, convirtiendo la noche en un crepúsculo perpetuo de neones cósmicos. Pero esta belleza es profundamente mortal. La formación masiva de estrellas trae consigo una consecuencia inevitable: la muerte masiva de estrellas. Las estrellas más grandes y azules que nacerán en este caos son estrellas de rock. Brillan con una intensidad furiosa y mueren jóvenes. En lugar de vivir miles de millones de años como nuestro Sol, estas gigantes se consumen en unos pocos millones de años y terminan sus vidas en explosiones de supernova. En el punto álgido de la fusión entre la Vía Láctea y Andrómeda, el cielo no solo tendrá nuevas luces, tendrá constantes explosiones. Desde la Tierra, veríamos aparecer nuevos soles en el firmamento cada pocos años, o incluso cada pocos meses. Luces tan brillantes que podrían proyectar sombras a medianoche, solo para desvanecerse semanas después, tras haber sembrado el espacio circundante con radiación gamma y rayos X. Para cualquier forma de vida biológica, este entorno es una pesadilla. La atmósfera de un planeta podría ser erosionada por la radiación constante de supernovas cercanas, y los niveles de radiación cósmica aumentarían a niveles que harían que la superficie de la mayoría de los mundos fuera estéril. El cielo se rompe porque la protección que nos brindaba el vacío se desvanece. El espacio se vuelve un medio denso, activo y hostil. Visualmente, el espectáculo será una coreografía de destrucción. La gravedad de Andrómeda empezará a arrancar jirones de nuestra propia galaxia. La banda de la Vía Láctea, ese río de leche que ha sido la referencia absoluta del ser humano, empezará a retorcerse. Veremos cómo inmensas colas de estrellas, las colas de marea, son lanzadas hacia el vacío como látigos de luz. La estructura espiral desaparecerá, reemplazada por un turbillón caótico de estrellas y gas que se cruzan en órbitas imposibles. Ya no habrá constelaciones. El cielo será un flujo constante de estrellas errantes, un remolino de luz que parece no tener fin. Científicamente, este proceso está siendo modelado hoy con una precisión aterradora mediante simulaciones de N cuerpos en supercomputadoras. Estos modelos nos muestran que el primer encuentro cercano no será el definitivo. Las galaxias se atravesarán, se estirarán y luego, como si estuvieran unidas por bandas elásticas invisibles, volverán a atraerse para un segundo y tercer encuentro. En cada pasada, el cielo se romperá un poco más. El gas se agotará, consumido por el brote estelar, y las luces azules empezarán a apagarse, dejando paso a un brillo anaranjado y mortecino a medida que las estrellas más viejas y frías dominen el panorama. Pero hay un detalle técnico que a menudo se pasa por alto y que hace que esta noche eterna sea aún más extraña: la luz de los cuásares. A medida que el gas de ambas galaxias es empujado hacia los centros galácticos, los agujeros negros supermasivos, el de la Vía Láctea y el Titán de Andrómeda, comenzarán a alimentarse de forma frenética. Este proceso puede convertir los núcleos galácticos en núcleos galácticos activos, AGN. El centro de nuestra nueva galaxia fusionada podría encenderse con un brillo que superaría a todas las estrellas juntas. Veríamos un faro de luz blanca y pura en el corazón del cielo, un punto de energía tan masivo que podría verse desde galaxias vecinas, marcando el lugar donde dos mundos se convirtieron en uno. Para un observador en la Tierra, si es que la Tierra logra sobrevivir a la expansión del Sol, que ocurrirá casi al mismo tiempo, el panorama será de una dualidad insoportable. Por un lado, la visión más sublime que un ojo pueda captar, el nacimiento y la muerte de mundos, el choque de titanes de luz, la danza de 2 billones de estrellas en una sinfonía de gravedad. Por otro lado, la certeza de la aniquilación. La compresión del gas que crea esa belleza también genera ondas de choque térmicas que pueden calentar el medio interestelar a millones de grados.
El vecindario cósmico se vuelve un horno. Este es el momento en que el cielo se quiebra no solo visualmente, sino estructuralmente. La Vía Láctea, nuestra isla de seguridad, deja de existir. Se disuelve en una estructura nueva, más grande, pero carente de la delicadeza de sus antiguos brazos espirales. Los científicos han llamado a esta futura galaxia Lactómeda, un nombre que suena casi amable, pero que oculta una realidad de entropía y caos. El orden se ha perdido. El sistema de navegación de las estrellas ha sido destruido por la fuerza bruta de la masa de Andrómeda. Analogía tras analogía, los expertos intentan describir este evento, pero la verdad es que no hay nada en la experiencia humana que se le compare. Es como si dos grandes orquestas sinfónicas chocaran en el escenario mientras tocan piezas diferentes, creando una cacofonía de sonido y luz que acaba por destruir los instrumentos mismos. El cielo es el escenario y nosotros estamos en la primera fila, viendo cómo las cortinas se queman. La noche que el cielo se rompa será el evento más importante de la historia de nuestro sistema solar, un hito que marcará el fin de nuestra adolescencia galáctica y el inicio de una vejez incierta en una galaxia elíptica gigante y polvorienta. Pero lo más perturbador de este escenario no es solo el caos visual o la radiación mortal de las supernovas. Es algo mucho más sutil y, en última instancia, más solitario. Mientras el cielo se llena de luces y explosiones, mientras las galaxias se muerden y se desgarran, hay una fuerza invisible que estará trabajando en las sombras. Una fuerza que no busca fusionar, sino expulsar. Porque en medio de esta batalla campal de estrellas y agujeros negros, existe una probabilidad estadística real de que nosotros, nuestro pequeño y cálido Sol, seamos seleccionados para un destino que es, de muchas maneras, peor que la destrucción, el exilio absoluto hacia la negrura total del vacío intergaláctico. Y es esa posibilidad, la de nuestra expulsión del cosmos, la que cierra el círculo de esta verdad perturbadora sobre Andrómeda. Hasta ahora, hemos navegado por la periferia gaseosa de nuestra agresora. Hemos desenterrado los cadáveres de sus víctimas pasadas y nos hemos asomado al abismo de su núcleo de muertos vivientes. Pero queda una pregunta, la más íntima y aterradora de todas, que la ciencia ha intentado responder mediante las supercomputadoras más potentes del mundo. ¿Qué pasará con nosotros? Cuando hablamos de nosotros, no nos referimos a la civilización humana, que probablemente habrá desaparecido o evolucionado más allá de nuestra comprensión, sino a nuestro hogar físico, el sistema solar. La respuesta que arrojan las simulaciones no es una de integración pacífica, sino una de exilio. Existe una posibilidad real, calculada matemáticamente en los laboratorios de astrofísica, de que la gravedad de Andrómeda actúe como una bota gigante que nos patee fuera de nuestra propia galaxia, condenándonos a una expulsión definitiva hacia el vacío más absoluto del cosmos. Para visualizar este proceso, debemos entender que la gravedad, en medio de una colisión galáctica, deja de ser la fuerza ordenada que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol y se convierte en una onda caótica. Imagina que la Vía Láctea es un disco de vinilo girando con suavidad y que, de repente, alguien lanza un objeto masivo contra él. El disco no solo se rompe, sino que los fragmentos salen despedidos en direcciones impredecibles. Los astrofísicos T.J. Cox y Avi Loeb, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, realizaron una de las simulaciones más famosas sobre este encuentro. Y lo que descubrieron es que nuestro Sol, esa pequeña mota de luz amarilla que hoy se encuentra a unos 26.000 años luz del centro galáctico, es un candidato perfecto para ser arrojado a las afueras. El mecanismo es lo que los científicos llaman una asistencia gravitatoria o efecto de onda, pero a una escala monstruosa. Durante los pases cercanos entre la Vía Láctea y Andrómeda, las estrellas de ambas galaxias
se verán sometidas a tirones gravitatorios violentos. Si el Sol, en su órbita alrededor del centro, se cruza en el ángulo incorrecto con una concentración masiva de estrellas de Andrómeda o con su núcleo, la energía de ese encuentro podría acelerar nuestro sistema a una velocidad superior a la de escape. En ese instante, dejaríamos de pertenecer a la Vía Láctea. Seríamos arrancados de los brazos espirales que nos vieron nacer y lanzados hacia lo que se conoce como una cola de marea, una larga y delgada corriente de estrellas que se extiende hacia el espacio intergaláctico como el rastro de sangre de una herida abierta. Las simulaciones muestran que hay un 50% de probabilidad de que el Sol sea desplazado a una distancia 3 veces mayor de la que hoy tiene respecto al centro galáctico. Pero hay una probabilidad menor, aunque significativa, de que seamos expulsados por completo. Si eso ocurre, el destino del sistema solar será el aislamiento más profundo que se pueda imaginar. Imagina la Tierra en un futuro donde el Sol ya ha comenzado su fase de gigante roja, pero el cielo nocturno ha cambiado por completo. Ya no habría una banda de la Vía Láctea cruzando el firmamento. Ya no habría miles de puntos de luz rodeándonos. Si somos expulsados al vacío intergaláctico, el cielo se volvería negro. Un negro absoluto, denso y eterno. Desde esa oscuridad, solo habría un objeto visible. A lo lejos, una mancha de luz difusa y colosal. La nueva galaxia elíptica formada por la fusión de Andrómeda y la Vía Láctea, alejándose de nosotros a medida que nos adentramos en la nada. Seríamos testigos solitarios de la carnicería desde la distancia, viendo cómo el hogar que una vez conocimos se disuelve en una masa uniforme de estrellas viejas. Estaríamos en el exilio cósmico, un sistema solar errante, sin galaxia, sin vecinos, navegando por el océano de vacío que separa a los grandes cúmulos de galaxias. Esta es la expulsión del cosmos, una revelación que transforma la colisión en una tragedia de soledad eterna. Sin embargo, incluso si no somos expulsados y logramos permanecer dentro de la nueva estructura, el mundo que conoceríamos sería irreconocible. La fusión final, que ocurrirá unos 6.000 millones de años después de hoy, dará lugar a una galaxia elíptica gigante. Los astrónomos, con un sentido del humor un tanto sombrío, la han bautizado como Lactómeda, pero Lactómeda no tendrá nada de la belleza de la Vía Láctea. Las galaxias elípticas son, en esencia, cementerios de estrellas. Son estructuras donde el gas se ha agotado o ha sido expulsado, lo que significa que la formación de nuevas estrellas se detiene casi por completo. Lactómeda será una masa rojiza y polvorienta de estrellas viejas y moribundas, un lugar donde el dinamismo de la creación estelar ha sido reemplazado por la entropía. La perturbadora verdad sobre Andrómeda es que su llegada no es el inicio de algo nuevo, sino el punto final de la era de la vitalidad en nuestro rincón del universo. Es el acto final de un drama que comenzó con el Big Bang. Al consumirnos, Andrómeda no solo destruye nuestra forma, sino que acelera el envejecimiento de toda la materia que nos rodea. La colisión agotará las reservas de hidrógeno, encenderá los últimos brotes de vida estelar y luego nos dejará en un estado de estancamiento eterno. Es la victoria final de la gravedad sobre la estructura. Al reflexionar sobre todo esto, uno no puede evitar sentir una profunda sensación de insignificancia, pero también de privilegio. Somos la primera generación de seres humanos que tiene los datos suficientes para predecir su propia extinción galáctica. Hemos levantado el velo de la hermana gemela para descubrir a la depredadora. Hemos mapeado sus crímenes pasados en las corrientes de estrellas que la rodean. Hemos escuchado el latido bizarro de su núcleo doble y hemos simulado la noche en que nuestro cielo se romperá en 1000 pedazos de luz y radiación. Andrómeda es un recordatorio de que el universo no nos debe nada. No hay una ley cósmica que dicte que nuestra galaxia deba ser eterna
o que nuestro Sol deba permanecer siempre en su vecindario seguro. Vivimos en un entorno de una violencia inimaginable, donde las estructuras más grandes que existen están en pie de guerra. Lo que llamamos orden es solo una pausa temporal en una historia de colisiones. La gran galaxia de Andrómeda es la manifestación física de ese destino inevitable, una masa de 1 billón de soles que no se detendrá por nuestras plegarias, ni por nuestra ciencia, ni por nuestro arte. Cuando hoy salgas y mires al cielo, busca esa pequeña mancha de luz en la constelación de Andrómeda. Mírala no como un objeto astronómico, sino como una presencia. Está allí, acechando, acercándose 400.000 kilómetros cada hora que pasa. Sus halos ya nos envuelven, sus átomos ya se mezclan con los nuestros. La colisión no es un evento del futuro, es nuestra realidad presente. Somos parte de Andrómeda, tanto como ella es ya parte de nosotros. El proceso de asimilación ha comenzado y no hay vuelta atrás. Llegará el día en que la Vía Láctea sea solo una corriente de estrellas anónimas en el halo de una galaxia elíptica gigante. Llegará el día en que el nombre de nuestro hogar sea olvidado en el rugido de la fusión de 2 agujeros negros supermasivos. Y quizás, en algún lugar del vacío intergaláctico, el Sol, ya convertido en una enana blanca fría, seguirá alejándose hacia la negrura, llevando consigo las cenizas de un mundo que una vez se atrevió a mirar a las estrellas y preguntar por su destino. La verdad sobre la galaxia de Andrómeda es perturbadora porque nos obliga a confrontar el final de nuestra historia no como un evento repentino, sino como una transformación lenta, inevitable y despiadada. Es el cierre de un ciclo de miles de millones de años. Es la realización de que nuestro patio trasero es el escenario de un crimen cósmico del que no podemos escapar. Pero en esa comprensión hay una belleza trágica. El universo nos ofrece un espectáculo final de una magnitud tal que justifica todo nuestro asombro. Andrómeda viene hacia nosotros. Ya está aquí, y en su abrazo frío de gas y gravedad nos enseña la lección final de la astronomía, que nada, ni siquiera las galaxias, está destinado a durar para siempre. El cosmos es un teatro de guerra, una danza de caníbales de luz, donde el más grande siempre sobrevive a costa del más pequeño. Nuestra galaxia está perdiendo esa guerra, y nosotros somos los testigos de su caída. El universo no es estático, es un campo de batalla. Y en este preciso segundo, mientras terminas de escuchar estas palabras, el frente de batalla se ha acercado otros 100 kilómetros hacia tu posición. Prepárate, porque la noche apenas comienza, y el gigante que viene a devorarnos ya ha extendido su sombra sobre todos nosotros.